¿Cómo hacemos para traer esos recursos, no? Y empezar a al tema de la oferta de vivienda, que vale la pena. Esa es la industria que ha utilizado muy bien las remesas y esta comunidad en el exterior para generar desarrollo en el país. Ustedes los ven, o sea, proyectos de apartamentos, proyectos de inversión, centros comerciales. Ahora se están ofreciendo una gama de proyectos en temas inmobiliarios enormes y se hacen ferias en el exterior para que ese colombiano que está trabajando acá, ese colombiano que está en España, ese colombiano que está en Alemania, en México, que de pronto tiene un ahorro, ¿no? Entonces finalmente lo destina para comprar una vivienda y mejorar la situación no solamente de su familia, sino que mejora la situación también de él mismo o de ella misma en la medida en que de pronto en un futuro dado puede tomar la decisión de retirarse, pero ya ha invertido, ha comprado una vivienda y ese recurso se ha ido valorizando en el tiempo. Pero esa estrategia que ha venido adelantando la industria de la construcción en Colombia, la industria de bienes y raíces, finalmente ha sido muy efectiva. Pero tenemos que tener la capacidad de copiar esos modelos y empezar a ofrecer feria de servicios, ferias de productos o proyectos, en este caso productivos, en donde le podamos ofrecer a esos colombianos no solamente una oferta atractiva en temas inmobiliarios, sino una oferta atractiva también en otros temas puntuales de la economía nacional. Lo hablábamos el martes, proyectos productivos en diferentes regiones del departamento del Valle del Cauca que estén validados, que estén estudiados por la gobernación, por la Secretaría de Desarrollo Económico, que sean proyectos que finalmente se le haya dado un visto bueno, no solamente en que va a tener la capacidad de generar empleo, desarrollo económico, sino también va a poder generar un retorno para ese colombiano en el exterior. Y podemos inclusive pensar en megaproyectos que financien temas muy específicos de nuestras comunidades, que va a permitir generar una estabilidad económica en el tiempo, porque si ustedes lo observan, el primer objetivo de las remesas es la alimentación, luego cubrir gastos básicos como son gastos de consumo, el pago del servicio del agua, el pago del internet, el pago de la educación, de la universidad, y todo eso está muy bien porque finalmente también con esas remesas se han desarrollado otros aspectos. En el tema, por ejemplo, instituciones educativas han recibido grandes cifras de dinero por estudiantes que finalmente terminan siendo financiados por esos migrantes que están en el exterior, sea en Estados Unidos o en otros países. Pero creo que es importante, partiendo de esa base, de que hay 4 millones y algo de colombianos, hay un 10% de la población colombiana que está por fuera del territorio colombiano. Digamos que ese 10% hay un porcentaje considerable que es del Valle del Cauca. Digamos que hay 1,5 millones de vallecaucanos que están por fuera en diferentes lugares del mundo y de ahí para abajo el resto de ciudadanía. Son cifras enormes que tenemos. Entonces tenemos un potencial humano para empezar a ofrecerle a esos colombianos que se han ido la posibilidad de desarrollar su región y desarrollar no solamente su propio futuro, pero pensemos, como decimos en inglés, por fuera de la caja, outside the box, y que podamos ofrecer alternativas que no estén solamente ceñidas al tema de la construcción. Pero miremos lo efectiva que ha sido esa industria, miremos los ejemplos de esa industria para poder ofrecerle a los colombianos en el exterior alternativas que vayan desde generar un ahorro, por ejemplo, que hayan productos bancarios dentro de nuestra banca que hagan fácil para el colombiano en el exterior sin poner trabas ni procedimientos absurdos, que le permitan a ese colombiano abrir cuentas bancarias, ahorrar desde el exterior y que digitalicemos todo este tema de la banca, pero para los colombianos en el exterior, que se le facilite a ese colombiano en el exterior enviar divisas a Colombia, porque hay un tema que a veces como que no evaluamos y desafortunadamente es un tema que muchos colombianos lo viven a diario y es el estigma que tenemos y la nefasta consecuencia del narcotráfico. Entonces, hay unas limitaciones de envío de divisas por el tema del lavado de activos, pero tenemos que empezar a pensar también de que no todos los colombianos están involucrados en actos delictivos y cómo podemos empezar a facilitar a través de productos bancarios inteligentes la posibilidad de que el colombiano en el exterior también ahorre, no sé, se puede pensar, inclusive ha habido la sugerencia de crear un banco para colombianos en el exterior, sugerencia que he hecho yo también, la he hecho varios líderes
en el exterior para efectos de que haya una banca que se dedique a ofrecer esos servicios que le permita al colombiano no solamente invertir en vivienda, sino en otros productos que se ofrezcan en el territorio colombiano y que eso finalmente sin duda hace crecer la economía, que haya ahorro en el país, ayuda a la economía, que la gente pueda tener recursos que finalmente no los hagan dependientes de las remesas. Eso genera que se frene un ciclo de dependencia y que el día de mañana ese riesgo que existe de que una persona se quede sin empleo, que una persona se quede sin un flujo de dinero, y el ejemplo es básico. Está el tío, está el padre de familia que está en el exterior trabajando, tiene 3 trabajos o tiene 2 trabajos, envía mensualmente, rigurosamente sus remesas, pero su familia depende únicamente de ese dinero. Muere ese migrante en el exterior. Uno tiene que ser repatriado y no hay con qué repatriarlo porque no hay el recurso. Hay un sinnúmero de problemas de tipo jurídico para adelantar esa repatriación y más cuando esa persona está en condición irregular en el país donde se encuentra. Entonces nos empezamos a meter en todos esos escenarios. Entonces hay que crear los productos para que esas familias que hoy dependen de esas remesas el día de mañana, cuando el flujo se frene porque muere el familiar o simplemente la persona dejó de enviar el recurso, esa familia no entra a engrosar la lista de personas que necesitan asistencia social o asistencia del Estado, porque sencillamente no encuentran quién les ofrezca esos recursos o sencillamente se acabó el flujo de dinero. Y son temas importantes, de ahí la importancia que esa dependencia de esa remesa no sea solamente para pagar gastos de consumo y servicios básicos, sino que también estemos pensando en brindarle a la ciudadanía productos que generen un retorno y que se terminen beneficiando de esas mismas familias que son receptoras de esas remesas. Y eso, la única manera de lograrlo es que la gobernación, la alcaldía de Cali, por ejemplo, o los municipios del departamento presenten proyectos y servicios que sean atractivos para esos colombianos en el exterior, que puedan ellos invertir y que finalmente se genere un retorno y que finalmente generemos desarrollo, no solamente para la familia de ese migrante, sino también para que esa persona en un momento dado piense en hacer un retorno a territorio vallecaucano o territorio colombiano. Pero esos gastos en consumo se están haciendo, se están manteniendo, porque el familiar se va y finalmente envía ese dinero. Pero es importante que no nos quedemos ahí. Como lo decía inicialmente, el discurso no puede ser siempre anecdótico. Ah, se está yendo la gente. Ah, nos están enviando tanto dinero. No, eso está excelente. No, pensemos en cómo logramos generar un desarrollo sostenible en el tiempo, que esos migrantes puedan beneficiarse de ese desarrollo sostenible y sus familias, pero a nivel macro, que el departamento del Valle del Cauca y nuestro país, Colombia, finalmente termine siendo no solamente el primero en términos de números de migrantes que salen de territorio colombiano, esos ciudadanos que se van, sino que seamos el país ejemplo en cómo podemos utilizar esos recursos para generar desarrollo en el país con nuestra propia gente. Y vuelvo y aclaro el tema de que aquí estamos tratando de generar unos ahorros, unas inversiones que pueden ser muy pequeñas, pueden ser medianas o pueden ser grandes, pero es inversiones de nuestra gente, no es inversión extranjera ni es inversión de países, porque eso lo maneja el gobierno nacional. Aquí estamos tratando es de buscar que podamos ofrecer productos inteligentes para que nuestra diáspora pueda invertir en nuestra región y frenar ese ciclo nefasto de la falta de oportunidad y falta de desarrollo, que finalmente si armamos combo con la gente, finalmente podemos generar un desarrollo sostenible que finalmente es importante. Entonces hablábamos del gasto en remesas en Colombia y aquí vemos, o sea, se gasta en alimentación, en arriendo, en servicios públicos, en salud, educación, recreación y mantenimiento del hogar. Pero entonces no vemos allí ahorro, no vemos allí inversión en proyectos productivos y finalmente lo que no se gasta en esto se termina gastando en vivienda, pero se termina gastando en vivienda porque finalmente la gente ve algo tangible, algo seguro en donde pueden invertir sus ahorros. Porque finalmente una persona que lleva 20 años trabajando en Estados Unidos, 20 años trabajando en España y quiere retirarse y tiene unos ahorros, lo primero que va a pensar es en comprarse una casa, un apartamento en donde él y su familia puedan vivir y de pronto cualquier ahorro que tenga lo va a invertir de pronto en otra cosa. Entonces, ¿esa otra cosa qué es? Y ahí donde existe el vacío dentro del mercado colombiano, no solamente financiero, sino también de nuestras entidades públicas a nivel regional, a nivel nacional,
¿Qué le podemos ofrecer a los colombianos en el exterior para que puedan invertir no solamente en vivienda, sino que también inviertan en otros rubros de la economía que nos puedan generar desarrollo igual o superior al que nos está generando la industria de la construcción? Porque finalmente los colombianos en el exterior no van a dejar de invertir sus remesas en un apartamento ni en una casa, pero también no todos se lo van a gastar en eso. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que esa persona invirtió sus ahorros en una vivienda, se fue a Colombia, se fue a retirar después de 20 años de trabajo, le quedaron 20.000, 30.000 dólares para poder invertir? ¿Y cómo garantizamos que ese ciudadano al cabo de 5 años no se quedó sin plata y que no tiene que volver a irse? Entonces es importante que magnifiquemos ese concepto para efectos de que no solamente el ciudadano pueda invertir, sino que existan los productos que finalmente hayan sido validados por las entidades públicas y que podamos garantizarle al ciudadano un retorno, pero más allá de eso, que generemos desarrollo de una manera adecuada y prudente, porque finalmente lo que decía el martes, no estamos buscando decirle a la gente cómo gastarse su plata ni cómo invertir sus remesas, pero lo que sí estamos diciéndole a la gente es, si hay las alternativas, te están ofreciendo invertir en finca raíz y de pronto hay otras alternativas que generen desarrollo y te generen un rendimiento a ti, yo creo que la gente finalmente también pensaría en hacerlo siempre y cuando los recursos estén garantizados y que finalmente los proyectos hayan sido validados para efectos de que la gente tampoco pierda su inversión. Entonces tenemos un gran impacto, en la región, porque finalmente las remesas contribuyen a mejorar la calidad de vida de los hogares vallecaucanos, mitigan sus necesidades básicas, pero no resuelven nada a largo plazo, como lo estaba diciendo inicialmente. Los hogares de colombianos que viven en diferentes países no solamente utilizan esos ingresos para el consumo inmediato, sino que también se preocupan por mejorar su calidad de vida, invierten, aunque sea un poco, en educación y salud. La migración es una estrategia familiar con el fin de mejorar ingresos y reducir el riesgo de la pérdida de recursos y fuentes de empleo. Y los ingresos de los hogares receptores en Cali tienen un papel importante ya que pueden financiar sectores de la economía que pueden en el futuro cerrar el ciclo de migración irregular y generar crecimiento en la región sin depender del flujo de las remesas como única fuente de recursos, de gastos de consumo y desarrollo. Entonces, para empezar, mejoran la calidad de vida de las remesas, mitigan las necesidades básicas, pero no resuelven el tema a largo plazo. Entonces, al no resolver el tema a largo plazo, entonces tenemos que pensar cómo lo resolvemos. Y ahí es donde viene el tema de ofrecer productos inteligentes, proyectos productivos que finalmente le permiten al ciudadano invertir esas remesas, esos ahorros, y ahí va todo ese esquema que les planteaba inicialmente. Involucremos a la banca, involucremos al sector público, al sector privado, a ver cómo empezamos a crear ferias de servicios para invertir en Colombia. Hagamos una gran feria, se me ocurre en este momento la sugerencia para la gobernación y la alcaldía y los municipios del departamento. Una feria de servicios donde se ofrezcan proyectos productivos para nuestra comunidad vallecaucana y empecemos a pensar de una manera inteligente cómo podemos hacer esa convocatoria, buscar los proyectos productivos que finalmente sirvan para generar desarrollo, que la gobernación tenga tiempo de validarlos y estudiarlos para garantizar obviamente no solamente que los recursos no se van a perder, sino que también va a haber un retorno no solamente para el inversor, pero en este caso también para la persona que está planteando ese proyecto a desarrollar. Pero si ustedes observan aquí en este impacto, tenemos en definición lo que realmente sucede. O sea, no solamente estamos buscando mitigar temas básicos, sino también estamos buscando resolver temas importantísimos, porque finalmente estamos pensando en cómo el familiar que está en el exterior, al enviar su dinero, finalmente le está resolviendo una situación a un familiar, le está pagando el arriendo a su mamá, le está pagando el servicio médico a su familia, le está pagando la universidad a sus hijos, y ahí podemos continuar. Pero entonces tenemos que buscar la manera de que todo eso se siga haciendo, pero que también le brindemos la opción al ciudadano, opciones para que pueda invertir esas remesas de una manera efectiva y que finalmente generemos desarrollo y sostenibilidad en el departamento en temas tan importantes como el empleo. Entonces la gente finalmente le dice a uno, no, yo me tengo que ir porque es que no tengo oportunidades. Yo aquí no encontré trabajo, resulta que ya cumplí 35 años y ya no me contratan en ningún lado, yo estoy muy viejo y entonces yo me tengo que ir porque tengo que resolver. Eso es lo que dice la gente del
común. Entonces, ¿por qué no podemos cambiar el discurso? Que esa persona que tiene 35 años de pronto diga, no, conseguí un empleo en un proyecto que se generó en mi barrio porque un grupo de jóvenes montaron una empresa y resulta que un grupo de colombianos en el exterior están financiando ese proyecto y están contratando gente del sector. O sea, son ideas que surgen, pero esto no es algo que yo me haya inventado, eso es algo que cualquier economista o cualquier persona que conoce estos temas tiene claro que ese es el camino, sobre todo para un país como Colombia, que tiene tanto emigrante. Y vuelvo, insisto, nosotros estamos en desde la red Servicolex, hemos ido identificando esto como alternativa de solución a los problemas sociales del país, porque conocemos la realidad del problema. Hemos viajado a los países y conocemos a los migrantes colombianos y cómo viven su día a día. No es solamente, digamos, manejar el tema desde un punto de vista anecdótico o de cifras, sino es conocer esas realidades humanas de esos ciudadanos colombianos que se han ido. Y eso que acabé de narrar, el colombiano que se va por falta de oportunidades o se va porque cumplió cierta edad y ya no puede conseguir trabajo en otro lugar o le toca conseguir un trabajo que de pronto no le paga lo que le pagaban antes porque ya está muy viejo, o sea, viejo a los 35 es una persona es muy joven, o sea, inclusive a los 45, a los 50 una persona todavía tiene mucho por aportar, pero porque las oportunidades son tan exiguas que finalmente se ve forzado a ese ciudadano a terminar emigrando. Y si no es eso, la gente termina diciendo, no, yo tenía mi propio emprendimiento, pero resulta que me empezaron a boletear o me empezaron a extorsionar. Entonces es importante también que el ofrecimiento de servicios o productos inteligentes que venga por parte del departamento también vaya acompañado de un tema, o sea, de seguridad, de manejo en la seguridad para efectos de que el ciudadano que está en el exterior no vea un riesgo en la inversión en el departamento, sino que lo vea como algo, o sea, como un valor agregado y que diga, bueno, yo voy a poder invertir mi dinero allá, sea en vivienda, sea en un proyecto productivo, pero no solamente voy a obtener un retorno, sino que estoy pensando en que me puedo ir a vivir allá y puedo generar un escenario importante en donde ese se vuelva un multiplicador para muchos ciudadanos que están en el exterior. Pero lo más importante es que no podemos mantenernos en el tema de que seamos, digamos, como dependientes solamente de ese flujo de divisa, sino que empecemos a llamar la atención de que se pueden hacer muchas cosas con esas remesas. Y vuelvo a citar el ejemplo de Camacol, por ejemplo, que hizo recientemente una feria de vivienda aquí en Estados Unidos. Son ferias que son atractivas, le ofrecen a colombianos en el exterior diferentes alternativas de inversión en diferentes departamentos. Entonces muchos ciudadanos, por ejemplo, un ciudadano que es de Cali, ya tiene su vivienda, tiene un apartamento que tiene alquilado, eso le está generando una renta, pero resulta que le ofrecieron un proyecto de inversión en vivienda en Cartagena para un Airbnb, por ejemplo, una plataforma de estas de alquiler de apartamentos para turismo. Ese colombiano que está en el exterior está gastando esas remesas de una forma inteligente, pero esa persona está generando un desarrollo para una industria específica que es la industria de la construcción. Se genera empleo porque eso genera desarrollo en los diferentes departamentos. Pero en el Valle del Cauca tenemos que ir más allá y ese más allá tiene que estar reflejado en formas inteligentes. Cambiemos la dinámica, cambiemos esos hábitos de consumo, esos hábitos de inversión, pero eso no lo vamos a poder lograr si finalmente no le ofrecemos al ciudadano proyectos y productos muy, muy concretos que le permiten al ciudadano tomar una decisión y diga, aparte de que me voy a comprar el apartamento, voy a generar un ahorro a través de un producto financiero o a través de un proyecto productivo en donde finalmente ese dinero va a obtener un retorno seguro y fijo, pero también va a generar desarrollo. Entonces ahí estamos matando, como se dice popularmente, un pájaro con tres tiros. O sea, y finalmente estamos logrando llegar a resolver varios problemas en una sola instancia. Entonces, hablamos de la inversión inteligente. Entonces, hablábamos de las remesas como eje de desarrollo. Entonces, lo que les estaba explicando, los colombianos en el exterior invierten sus remesas que no se van solamente en gastos de consumo, como lo estaba mencionando, en la compra de vivienda. Esa industria ha priorizado a los colombianos en el exterior. Han invertido en proyectos, han invertido en el marketing necesario para lograr garantizarle al ciudadano no solamente que van a comprar algo tangible, que eso va a generar una valorización en el tiempo, sino que el recurso no se va a perder. Pero entonces hemos generado un boom, digamos, en la inversión inmobiliaria
inmobiliario en Colombia, pero quien está financiando eso en un 80% son los colombianos en el exterior. Entonces es importante que volvemos a lo mismo, que valoremos esa gente que se ha ido, que la incluyamos en la agenda nacional, y agenda nacional significa que estemos involucrados en absolutamente en todo, y yo creo que al hacer eso, hacer ese proceso de inclusión, finalmente vamos a lograr que el colombiano que está afuera se sienta que todavía hace parte de Colombia, que no se fue porque no había oportunidades y el país se olvidó de él. No, tenemos que garantizar que sí, se fueron porque no había la oportunidad, pero vamos a ofrecer a esa persona la oportunidad de que invierta y haga crecer su capital. Y creo que dentro de ese contexto estamos generando desarrollo, pero tenemos que priorizar desde la gobernación a los colombianos, sobre todo en este caso a los vallecaucanos que se fueron del departamento del Valle del Cauca y deben estar incluidos en el plan departamental de desarrollo. Eso es clave para que desde ahí estemos hablando un mismo idioma y empecemos a generar y articular programas que incluyen a los colombianos en el exterior y ofrecer servicios que generen ese tipo de proyectos productivos que les genere el interés de querer invertir en el departamento. Entonces miremos este tema y volvamos al tema de la industria de la construcción. El sector de la construcción, por ejemplo, de sus ventas totales, en este caso el 58% se lo lleva el mercado estadounidense con un 21% y el resto, perdón, un 58% se lo lleva a Estados Unidos y el resto se lo lleva a Canadá, México, Australia. Estamos hablando casi de un 80% en donde hay una enorme inversión de colombianos en el exterior. Ustedes ven las cifras allí, 58% está concentrado en el mercado estadounidense. ¿Por qué nuevamente? Porque hay una oferta enorme en el exterior. Aquí, sobre todo en Estados Unidos, hay una gran cantidad de colombianos que viven sobre todo en el estado de la Florida y el estado de Nueva York, también en California, donde se concentra la mayor cantidad de colombianos, y también en el estado de Texas. Entonces, esa oferta inmobiliaria se vuelve atractiva para ese colombiano que se fue, porque finalmente el colombiano que se fue, en su mayoría, nunca se quiso ir, porque aman Colombia, quieren a Colombia. Entonces, podemos pensar en este momento en ofrecerle a esas personas maneras inteligentes de invertir sus remesas y que esa persona tenga la posibilidad de generar un retorno y poder regresar a territorio colombiano pensionado o con una buena inversión que le esté generando la posibilidad de garantizar que se va a poder quedar en Colombia y generar un desarrollo sostenible, no solamente para él, sino para sus familiares. La industria de la construcción ha creado productos y formas atractivas para que los colombianos inviertan sus remesas. Otras industrias deben seguir el mismo ejemplo. Y podemos hablar de cualquier industria, pero cualquier industria colombiana que quiera generar esa relación es simplemente copiar ese modelo y ver qué se le puede ofrecer a los colombianos en el exterior que sea atractivo y que esas remesas se puedan invertir generando un retorno a ese ciudadano. Esa ecuación es clave, que haya una inversión segura, que el recurso se puede invertir y que ese colombiano en el exterior vea un retorno y que a su vez generemos desarrollo en nuestras regiones y generemos empleo. Esa es la ecuación sencilla, pero obviamente es más complicado, es más fácil decirlo que llevarlo a cabo, pero tenemos que empezar a hablar de estos temas para efectos de que nos concentremos en esa población tan importante, en ese 10% de la población, para efectos de que garanticemos que esas poblaciones estén incluidas en nuestros procesos de desarrollo y que no violemos la Constitución como lo hacemos a diario, que uno, el ciudadano se tiene que ir, dos, es excluido de absolutamente todo, porque la legislación colombiana excluye a los colombianos en el exterior de gran parte de todo lo que se hace en Colombia, desde la banca hasta otros sectores del país, y no lo hacen por mal, sino por el desconocimiento de esta temática migratoria, que es importante que hagamos estos esfuerzos pedagógicos, como esta conferencia que hemos estado haciendo tanto el martes como hoy, para que generemos la conciencia de que los que se fueron siguen siendo colombianos y que podemos ofrecer muchas alternativas para que esos colombianos que nos siguen queriendo, que siguen amando a su patria, desarrollen sus regiones y que frenen el ciclo del cual ellos fueron víctimas, pero que ellos pueden ayudar, por ejemplo, a que sus hijos, sus sobrinos, los miembros de sus comunidades no tengan que pasar por lo mismo de llegar a pagar una universidad bien costosa, terminar graduándose, no encontrar en dónde conseguir un empleo que al menos ayude a pagar el crédito estudiantil y que finalmente esa persona no tenga otra opción que irse a lavar platos o a cocinar en una cocina porque finalmente no pudo pagar
ni siquiera el crédito universitario, o que muchas veces terminan haciendo cualquier cosa menos lo que fuera a la universidad para estudiar. Ese ciclo nefasto hay que cerrarlo, pero para cerrarlo tenemos que empezar a como armar una ecuación que nos permita llegar a eso, utilizando la gente, nuestra gente, que ama nuestro país, que invierte en nuestro país a diario, para efectos de garantizar eso. Hay un ejemplo, creo que importante, para hablar del tema de industrias. El tema del turismo, por ejemplo. Esa es una industria que finalmente ha venido creciendo, pero le falta priorizar más el tema de los colombianos en el exterior. Generar una oferta de productos y servicios para los colombianos en el exterior que no sea solamente de que vengan al país a gastar el dinero, sino también cómo logramos garantizar que se generen proyectos macro en donde el colombiano pueda ser socio, por ejemplo, de un hotel. Eso se está dando, sobre todo a través de la industria inmobiliaria en algunas ciudades del país, pero Cali también tiene que hacerlo. El Valle del Cauca tiene que hacerlo. Garantizar que los vallecaucanos puedan ser, no sé, motores del desarrollo, por ejemplo, en la región Pacífico. Hay unas zonas del Pacífico vallecaucano que son unas fuentes de turismo enormes, pero tampoco tienen la infraestructura desarrollada por una cantidad de aspectos. Podemos generar desarrollo, empleo en esa región y frenar varios ciclos nefastos, no solamente de criminalidad, sino de que perdamos jóvenes de esa región a manos de la delincuencia común. Entonces, esos son temas que tenemos que pensar y las sugerencias a la gobernación, hacia los alcaldes municipales, es cómo logramos pensar en esas industrias que van más allá del tema de la construcción, que generan entrada de divisa y que podemos convocar a los colombianos en el exterior a que inviertan, sobre todo los vallecaucanos. Y estoy seguro que si se empiezan a generar proyectos macros de inversión y desarrollo, por ejemplo, en zonas como Buenaventura y zonas aledañas, que son zonas turísticas muy importantes de esa región, muchas personas, sobre todo vallecaucanos que viven en Texas, sobre todo en la zona de Houston, que son oriundos de la zona Pacífico, vallecaucana, estarían felices de invertir, de generar desarrollo. Se genera empleo que beneficia a sus familias y esas personas en algún momento pueden retornar a su región. Y creo que eso es un eje importante para que pongamos ejemplos de cómo podemos priorizar industrias que no sean solamente la construcción. En algún momento dado se ha hablado del tema del turismo para solucionar muchos problemas, pues pongamos en acción ese tema, pongamos en acción la posibilidad de que la industria del turismo se utilice para efectos de garantizar también que esas remesas puedan ser utilizadas de una manera inteligente en proyectos turísticos productivos que le generen la posibilidad a los colombianos en el exterior de generar desarrollo, generar ese retorno en la inversión y que garanticemos empleo para nuestros vallecaucanos. Esa es la ecuación, creo que fundamental, y esa es otra industria que podemos utilizar como ejemplo. El gobierno nacional, esto ha venido desde hace muchos años, el tema de los subsidios para la inversión. En temas de vivienda se da, y habría que buscar la forma de ver qué otros subsidios se pueden generar para efectos de que la gente esté estimulada a hacer inversiones, pero esto es obviamente un tema que lo tiene que analizar más a nivel de gobierno nacional, perdón, para efectos de garantizar que el colombiano vea un atractivo, perdón, en hacer esas inversiones, perdón. Y finalmente tenemos esa inversión en proyectos viables que finalmente se da a través de los estudios y la verificación. Se crea un banco de proyectos que muchos de ustedes saben que esto existe en el SENA y existe también en otros sectores de nuestro gobierno a nivel nacional y también departamental. Pero en el caso del Valle del Cauca es importante que a través de la Secretaría de Desarrollo Económico miremos cómo podemos estudiar, verificar y crear un banco de proyectos que le permitan al emprendedor y al inversionista estar seguros que el proyecto, uno, es viable y que el flujo de recursos garantizará el éxito del mismo como el retorno al inversor. Incentivar los cambios en hábitos de consumo, como lo estaba manifestando inicialmente, y educar en la forma más óptima de usar los recursos a la ciudadanía, que eso se puede hacer inclusive en los últimos grados de la secundaria, del bachillerato, en donde empecemos a instruir a nuestros jóvenes, a nuestros chiquillos, en la forma más inteligente de lograr plantear un proyecto de emprendimiento para efecto de lograr un financiamiento. Y eso sería un programa muy importante que si se logra generar a través de la Secretaría de Desarrollo Económico para nuestra región, creo que finalmente vamos a lograr arrebatarle, no solamente al éxodo, sino a la delincuencia común. Muchos jóvenes que tienen un gran futuro, tienen una gran capacidad de crear y de pensar en el futuro de nuestra región,
y que logremos que finalmente saquemos adelante. Hay un tema que me parece muy importante, es el tema de la robótica y el tema de la tecnología actualmente, sobre todo en un país como Colombia. Hemos visto cómo nuestros jóvenes tienen un gran talento para esto. Entonces es la oportunidad también de empezar a hacer como el scouting, ir buscando a estos jóvenes que tienen grandes promesas en estas industrias y cómo podemos ayudar a desarrollar esos proyectos que finalmente le garanticen a Colombia ser pionera también en esa industria. Pero necesitamos como plantear cuáles son los proyectos que existen, verificarlos, o sea, que sean viables para poder exigir que sean puestos en marcha y que finalmente haya un colombiano que quiera invertir en ellos. Pero creo que en últimas, aquí lo que se busca es que esas remesas puedan ser utilizadas de manera inteligente, que generen desarrollo y que generen en nuestro departamento no solamente estar en la lista número 1 de los que más emigran y los que más plata envían, sino que también estemos en la lista del departamento que entendió eso, lo supo manejar a su favor y con eso mismo frenó el ciclo nefasto de una migración irregular que finalmente condena a mucha gente, porque vemos las historias de muchos migrantes colombianos que emigran, viven solos en un cuarto en el exterior, trabajan únicamente para sostener a sus familias y no ven la hora de regresar al territorio colombiano. Y quiero ir cerrando con la historia de un colombiano que conocí hace unos años. Este colombiano trabajaba en un lavautos. Esta persona trabajaba los 7 días a la semana, no tenía descanso, vivía en un cuarto. La persona era oriunda del departamento de Nariño. Y era un joven y tenía como sueño ahorrarse un dinero y devolverse a Colombia para comprarse su apartamento y montar su negocio. Entonces esta persona duró trabajando varios años aquí en Estados Unidos hasta que finalmente se terminó yendo, pero se terminó yendo con todo el dinero que ahorró, pero ya sus manos estaban ya afectadas por los químicos con los que lavaba los carros y obviamente la exposición al calor inclemente que hace aquí, por ejemplo, en el sur de la Florida. Como consecuencia, la persona se fue, logró ahorrar, pero no sabemos qué terminó sucediendo con este ciudadano colombiano, pero son historias como las de él, de muchos, que finalmente se vienen acá, trabajan durante muchos años y se devuelven para Colombia, compran una vivienda, montaron un negocio, pero si el negocio no funcionó, ¿qué hay? Entonces tenemos que buscar brindar alternativas de ahorro, alternativas de inversión inteligentes que nos permitan que esa emigración finalmente va a ser una emigración distinta, ordenada, que los colombianos y vallecaucanos no se tengan que ir por falta de oportunidades, sino porque se van porque hay oportunidades en otros países, pero no que van a dejar al departamento sin mentes brillantes que nos puedan ayudar a desarrollar el mismo, que vamos a lograr incluir a todos los colombianos y que vamos a lograr visibilizar a ese migrante colombiano para efectos de que esas historias de nuestros migrantes, esas personas que trabajan por fuera, finalmente terminen desarrollando su región, pero que les permita retornar al departamento para poder vivir de pronto sus últimos años en territorio colombiano y no abandonados en un cuarto solos, tratando de enviar cuanto dinero pueden a Colombia y finalmente no disfrutaron nada, no disfrutaron ni lo que se ahorraron ni finalmente lo que compraron. Y son historias de muchos migrantes. Pero entonces, por eso es la importancia de que visibilicemos a esos migrantes, pero que podamos ofrecer proyectos y productos que finalmente sean sostenibles y que le garanticen a ese colombiano en el exterior un retorno y que nos salgamos del esquema por un instante de la inversión macro de país a país o de empresa a Colombia, sino que pensemos en ese colombiano migrante que de pronto nos puede ayudar a financiar una parte de un proyecto, pero que le va a garantizar a ese colombiano ser parte de algo y que de pronto ese ahorro le va a haber reflejado un incremento en su patrimonio. Y son temas sociales, son temas económicos, pero son temas que generan un enorme factor de inclusión social, pero también un desarrollo económico enorme si lo miramos de una manera inteligente. Y hablábamos, ya para cerrar, es importante que ese cierre de esa brecha entre ricos y pobres no lo veamos siempre como desde el punto de vista del resentimiento social, del odio de clases. No, tenemos que mirarlo desde el punto de vista del desarrollo económico. Tenemos
un problema social, ¿cómo lo vamos a solucionar? No culpando al que ha construido empresa, sino viendo cómo lo involucramos en parte de la solución y cómo involucramos a ese colombiano que está en el exterior para hacer crecer la industria y garantizar desarrollos sostenibles para personas que viven en el departamento y que la gente no se tenga que ir. Porque cuando buscamos soluciones con base en la acusación o en el odio o en el ataque, finalmente no logramos nada, porque finalmente posibles socios finalmente terminan ahuyentándose. Entonces aquí tenemos que ser conscientes de que hay un problema. ¿Cómo lo podemos solucionar? Convocando a diferentes sectores. Miremos a los colombianos en el exterior, miremos a esos migrantes, visibilicémoslos, incluyámoslos en los planes departamentales y municipales de desarrollo de la región. Empecemos a involucrar a esa diáspora vallecaucana que tanto dinero nos envía y empecemos a ofrecer proyectos productivos que les garanticen a ellos poder ser parte del desarrollo del departamento, poder regresar al departamento algún día, pero que les garantice un retorno y seguir ofreciendo proyectos en la industria de la construcción. Miremos qué proyectos se pueden ofrecer en otras industrias que finalmente sean viables desde la óptica y la verificación que pueda hacer la gobernación, la Secretaría de Desarrollo Económico y las municipalidades, para que garanticemos que los recursos se van a garantizar, que son sagrados y que los vamos a poder multiplicar y a partir de ahí, sin duda, vamos a lograr que la gente se entusiasme no solamente en comprar vivienda, sino que finalmente se entusiasme en generar desarrollo en otros aspectos que son bien importantes. El tema de los servicios básicos, ¿se van a seguir pagando los servicios básicos? ¿Se van a seguir pagando agua, luz y todo esto? Pero también ofrezcamos a través de la banca productos que sean sencillos, que no compliquen la vida. Entre eso va el mensaje a la banca que un colombiano que está en el exterior, que tiene una tarjeta de crédito, que la puede utilizar sin problema en Colombia. Que cuando alguien tenga una plataforma en alguna aplicación, esto pasa mucho, por ejemplo, hay gente que no puede comprar pasajes en Satena, otras aerolíneas, porque cuando la persona va a pagar con una tarjeta de crédito internacional, esa plataforma no sirve. Entonces son detalles que le hacen inviable la vida a los colombianos en el exterior. Entonces es mentalizarnos en que hay una gente por fuera, hay el 10% de la población colombiana por fuera, y hay que garantizar que tengan acceso a todos los servicios como lo exige la Constitución, que tengan acceso a participar de la vida activa de sus regiones. Y pienso que es un tema ya más político, pero ya viene siendo hora de que pensemos en reformar la Constitución y que los colombianos en el exterior puedan ser parte activa de las elecciones regionales. Eso, que no puedan participar, pero sí mandan $2.000 millones a la economía de las regiones, me parece que es algo violatorio de todo tipo de derechos fundamentales. Pero eso es un tema también importante para pensar como sugerencia a mediano plazo de cómo logramos involucrar a los colombianos, a los vallecaucanos en todos los rubros de la economía y las soluciones de los problemas de nuestra región. Y finalmente, la convocatoria que les hago a todos ustedes tienen un familiar en el exterior, todos. Hay unos que tienen un tío, unos que tienen gran parte de su familia por fuera. Empiecen a hablar como familia, empiecen a hablar y pensar cómo pueden ir generando un ahorro que les permite generar un emprendimiento, que el dinero que se recibe por concepto de remesa no sea solamente para pagar un servicio público, o para pagar un semestre, o para pagar un taxi, un Uber, una comida, o nos fuimos de rumba el fin de semana, nos vamos de puente festivo para tal municipio y el tío mandó la plata para irnos. Esa no puede seguir siendo la mentalidad cortoplacista. Tenemos que hacer el análisis de cómo podemos involucrar a toda la familia en ese ahorro, en esa facilidad de generar desarrollo a través de esa remesa. Y se puede ahorrar $1, $2, $5 que se empiecen a destinar a un ahorro programático. Finalmente puede generar que la persona que recibe ese dinero montó una peluquería, montó un emprendimiento, pero que no genere la dependencia permanente a solamente recibir el dinero y no generar ningún otro recurso, porque eso finalmente en un momento dado se acaba, ese flujo de dinero, y finalmente esas familias están desafectadas. Y esa es mi sugerencia, más allá de hacer la sugerencia a la gobernación y a las entidades municipales, esa es la sugerencia también a las familias vallecaucanas, que empecemos a pensar en unas soluciones de ahorro para que cuando la gobernación, la Secretaría de Desarrollo Económico tengan unos proyectos productivos que ofrecerles a ustedes, entonces ustedes van a poder decir a esa familiar en el exterior: ve, mira que hay un proyecto que de pronto nos puede ser útil, nos podemos ahorrar un dinero, podemos generar un retorno, porque yo quiero hacer esta cosa, yo no me quiero ir del país, yo vivo acá feliz. Y eso son cosas que hay que dialogarlas en familia.
y sé y tengo claridad de que finalmente el departamento va a hacer conciencia de la importancia que tiene ofrecer estos proyectos productivos, de involucrar en los planes de desarrollo departamental a los colombianos en el exterior y sus remesas y ver cómo podemos generar desarrollo todos juntos. Muchas gracias. Cristian, muchas gracias por tu intervención. Encontramos mucho contenido interesante sobre las remesas y sobre cómo las familias colombianas y vallecaucanas pueden, digamos, prepararse para aprovechar mucho mejor estas remesas y sin lugar a dudas, además de cubrir con esos gastos esenciales, pues también pensar en un ahorro y en una posibilidad de inversión. Nosotros desde la Secretaría de Desarrollo Económico hemos acompañado a miles de emprendedores en estos 4 años de gobierno y a través del programa Valleín hemos invertido capital semilla en miles de emprendimientos que hoy, digamos, se fortalecen gracias al gobierno departamental. Entonces, estamos muy comprometidos desde la gobernación con el fortalecimiento emprendedor, con el fortalecimiento empresarial y creemos, por supuesto que sí, que es muy importante que los colombianos y vallecaucanos en el exterior vuelvan al departamento a invertir, que también se comuniquen con sus familias y tengan esa intención de hacerlo y de, además de todo el desarrollo económico que sin lugar a dudas generan, pues también aportar en el desarrollo empresarial, en el desarrollo emprendedor. Hay muchas buenas ideas seguramente que están ocurriendo en los países donde están esos migrantes, ¿no? Y también traer referentes, traer buenas ideas, traer no solamente el dinero, sino también ese contenido que pueden aprender al estar en otro país, qué tipo de negocios se están dando, qué están creciendo, qué está en tendencia. Entonces, son esos colombianos y esos vallecaucanos que están en el exterior una gran fuente de información también para nosotros, qué productos podemos generar desde el Valle del Cauca que puedan tener entrada en otros mercados. Es decir, los vallecaucanos en el exterior, por supuesto que hacen parte de nuestro departamento y la idea es conectarlos cada vez más con estas iniciativas del departamento para que potenciemos el desarrollo y el crecimiento económico y por eso te agradecemos mucho. Estamos pendientes del Facebook Live, tenemos sobre todo saludos de parte de la gente, pero yo quería preguntarte como para cerrar, ¿qué tendencias encuentras pues como relevantes en cuanto al tema de remesas y que podamos implementar en nuestro departamento? ¿Qué estás viendo que está pasando en las remesas y que podamos, digamos, sacar provecho de ahí? Pues hay un tema importante, son los fenómenos migratorios que tiene, por ejemplo, países como México y Ecuador. Son países que han tenido muy claro el fenómeno migratorio. México tiene alrededor de 40 millones de ciudadanos que viven por fuera, sobre todo la mayoría concentrados en Estados Unidos, y ellos han creado una gama de servicios y productos para incentivar el desarrollo de diferentes regiones en México, y eso sumado a que les ofrecen una gama de servicios, en este caso bancarios. Entonces, en el caso puntual de México, ellos marcan, digamos, esa diferencia en la medida en que uno, lo que decía inicialmente, han visibilizado a esos migrantes, les ofrecen una gama de servicios importante que va más allá del tema de compra de vivienda, y los mexicanos que están en el exterior finalmente pueden acceder, digamos, a no sentirse que están completamente desconectados de su país o sus regiones y son parte activa de ese desarrollo de México y de sus estados, donde vienen cada uno de ellos. Entonces, allí hay una tendencia importante de ver cómo esos ciudadanos han sido alcanzados por una oferta del gobierno mexicano y que finalmente han concientizado a sus ciudadanos de la importancia, al ciudadano que vive en el interior, ¿no? De la importancia que tiene el que se va, la importancia que tiene el dinero que envía el que se va. Y a partir de allí, entonces finalmente el Estado mexicano en todas las entidades incluyen a los mexicanos en el exterior, no como pasa pues, lamentablemente en Colombia, que no es así, no estamos incluidos en casi nada. Entonces, dentro de ese contexto, México es una tendencia importante a tener en cuenta para copiar modelos que permitan aplicar esos mismos, digamos, experiencias de éxito para que nuestros colombianos, en el caso de los vallecaucanos, también puedan verse beneficiados de programas que han sido muy efectivos, pero que están literal y únicamente concentrados en la población migrante que está por fuera del país de origen colombiano, en este caso mexicano.
Cristian, bueno, muchas gracias. Estaremos muy pendientes de volver a conectarnos contigo. Siempre abiertas las puertas para que puedas contarle a los vallecaucanos cómo va el tema de las remesas y contarnos nuevas tendencias. De nuevo a todos los que están conectados con nosotros, muchas gracias por conectarse. Cualquier inquietud, igualmente pueden escribir en el Facebook Live, que podemos seguir enviándole las preguntas a Cristian, quien muy amablemente ha dedicado este tiempo a contarnos sobre maneras de invertir inteligentemente las remesas en nuestro departamento. Cristian, de nuevo, muchas gracias, y a todos los vallecaucanos igualmente, gracias por conectarse. Muchas gracias a todos ustedes y ahí estaremos en contacto en redes sociales. Muy amables por la invitación a todos ustedes. A ti, gracias.